Hola a todos, mi nombre es Katherine y junto a mi hija Naomi. vamos a comenzar un programa semanal donde nos vamos a enfocar en la juventud. Vamos a hablar temas que son importantes para los jóvenes de hoy, de Chile y de alrededor del mundo. Nuestro programa se llama Resplandeciendo, porque vamos a ayudar a los jóvenes a lidiar con temas que son difíciles para ellos, porque la juventud es una edad difícil, es donde se deja de ser niño, pero todavía no se ha entrado completamente a la vida adulta, donde tenemos responsabilidades de adultos, donde tenemos que tomar otro tipo de decisiones. Hay mucha confusión en esa edad que es difícil. Entonces vamos a aprender toda la semana a hablar de un personaje diferente y de temas diferentes, y vamos a aprender a depender de Dios, y vamos a aprender de muchos personajes bíblicos que han enfrentado situaciones difíciles y con la ayuda de Dios han podido salir adelante y enfrentar situaciones complicadas e inesperadas, y donde Dios ha intervenido y les ha ayudado a alcanzar la victoria. Hoy día vamos a hablar ¿de quién? Gedeón. De Gedeón. ¿Y cómo se llama el título de hoy día? Mírate con los ojos de Dios. Mírate con los ojos de Dios. Es un tema, es un tema muy importante, porque a veces como nosotros nos miramos a nosotros mismos, no es de la misma manera que Dios nos mira. Nosotros a veces nos miramos que somos incapaces, inmaduros, inexpertos, débiles, y que no podemos solucionar ciertas cosas que nos suceden en la vida. Pero Dios nos ve diferente, Dios nos creó, entonces Él sabe quiénes somos, Él conoce nuestras capacidades, conoce los planes que Él tiene para nosotros, conoce la fuerza interior que nosotros podemos tener, conoce la sabiduría que nosotros podemos usar para enfrentar esas situaciones. Pero si nosotros no escuchamos la voz de Dios, no vamos a poder nunca poder mirarnos con los ojos que Él nos ve. Vamos a ver la historia de Gedeón, que está en el libro de Jueces. Son solo 3 capítulos del 6 al 8. Son solo 3 capítulos, pero que hablan de una manera tan poderosa que Dios intervino en la vida de Gedeón, que en 3 capítulos vemos cómo Dios interviene de una manera muy poderosa y espectacular, donde Dios quiere demostrar a cabalidad que fue Él el que dio la victoria en un momento que nadie lo pensó. ¿Dónde estaba Gedeón cuando Dios se le apareció? En una cueva, con miedo. En una cueva, ¿no es cierto? Con miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque Israel estaba siendo atacado por los madianitas. Sí, estaba siendo atacado por los madianitas. Madianita era un pueblo, digamos ahora como un país, como decir México con Estados Unidos, Chile con Argentina, que era contiguo a Israel. Pero era por 7 años. Durante 7 años, Madián había atacado a Israel y lo había empobrecido. ¿Por qué? ¿Cómo empobrecía Madián a Israel? Porque eran muchos. Eran muchos, pero ¿en qué momento llegaban a atacar a Israel? Estudiamos por si acaso. Estudiamos. Porque Israel era desobediente. A través de la desobediencia, Israel era desobediente, porque comenzaron a adorar, ¿cierto?, a otros dioses. ¿Cómo se llamaban los dioses? Baal y Acera. Baal y Acera. Eran los dioses que ellos habían comenzado a adorar, y ya no se acordaban de Dios, no se acordaban de cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo Dios había abierto el mar, cómo los había cuidado por 40 años. Ya no se acordaban del maná que había caído del cielo, nada de eso. Esta generación había olvidado todas las cosas que Dios había hecho por ellos y se habían inclinado a adorar a otros dioses. Entonces, Dios dijo, no significa que Dios mandaba a Madián a atacarlos, sino lo que significa que Dios retiró su mano, retiró su protección a Israel. Entonces Madián llegaba cada vez que Israel cosechaba, ponía la semilla en la tierra, le ponían agua y esperaban. En el momento que la semilla comenzaba a germinar, llegaba Madián con todo su ejército y destruían todo, destruían todo lo que habían sembrado y mataban sus animales y los dejaban sin nada. Entonces, ¿dónde se habían construido Israel sus casas?
En la montaña hacían sus cuevitas. Hacían cuevas, ¿no es cierto? Entonces vivían, imagínate, el pueblo de Dios, Naomi, que había sido liberado de Egipto, que había visto que donde Dios los había guiado, donde había mandado las 10 plagas para liberarlos del faraón, donde los había dirigido con una nube de una columna de fuego durante la noche, una nube en el día, donde durante 40 años, imagínate, al pueblo de Israel nunca se le gastaron los zapatos, nunca se le gastó el vestido, donde Dios le dio agua en el desierto a esa gente por 40 años, ahora estaban viviendo en cuevas, asustados por la simple desobediencia que le habían tenido a Dios. Pero imagínate, pasaban los años, pasó el primer año, segundo año, tercer año, 7 años. Y al 7º año recién se acordaron de pedirle ayuda a Dios. Recién se acordaron, cuando ya no daban más, cuando estaban exhaustos. Y a veces a nosotros nos pasa eso. Somos confiados y queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Queremos enfrentar las cosas con nuestras fuerzas. Y Dios está ahí esperando. Pídeme ayuda, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para ofrecerte mi mano, pero nosotros somos ególatras, somos soberbios y no queremos hacer eso. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Gedeón cuando se le apareció? Hombre fuerte, varón esforzado y valiente. Varón esforzado, ¿y qué? Valiente. Valiente. ¿Y podemos decir que Gedeón era valiente en ese momento? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Dónde estaba? Escondido en una cueva. Escondido en una cueva. ¿Y qué estaba haciendo? Esta pregunta de la hermana Katy. Para eso hay que estudiar el panorama. Estaba ahí, pues, hermano, en la cueva. En la cueva estaba usando un lagar. Un lagar es una herramienta que se utiliza para aplastar la uva para hacer vino. Yes. Pero era la herramienta que él podía usar dentro de la cueva para separar el trigo. El trigo es para hacer la harina, que la harina sirve para hacer pan. Y entonces él estaba haciendo eso, separando el trigo, el último trigo que les quedaba, antes de que vinieran los madianitas y le robaran eso también. Entonces se le aparece él, que está, imagínate, así escondido ahí en la cueva, separando el trigo en silencio, que nadie lo escuche, y le aparece el ángel de Dios y le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. Dice: Gedeón, de decir, ¿a quién le está hablando? No puedo ser yo. Sí, no soy el que se equivocó de dirección. Si soy ninguna de esas cosas. No, claro, no soy ni esforzado ni menos valiente. Pero Dios no se equivoca con la gente. Como dice el título de nosotros hoy, dice: mírate con los ojos de Dios. Entonces, Dios lo estaba mirando a Gedeón, estaba mirando su corazón. Lo que Dios hace harto en la Biblia, convierte la debilidad de las personas para que pueda ayudar a la gente a ir en libertad. Exactamente. Ahora van a ver cómo Dios trabajó con Gedeón a través de su debilidad. Así mismo fue. Entonces lo que le dijo: mira, lo primero que tenemos que hacer es que tienes que ir a destruir esos dioses que se hicieron. Esa estatua de Baal y esa estatua de Acera. Vas a ir y las vas a destruir. Porque ya yo no los voy a poder ayudar si no me escogen a mí solamente como su Dios. ¿Y Gedeón obedeció? La primera vez, Dios. Fue y destruyó, agarró 10 hombres y tuvo que subir a la montaña y destruirlos. ¿Israel, el pueblo de Israel, estaba contento? No es cierto? No, fueron a la casa de Gedeón y hablaron con su papá. Le dijeron: vamos a matar a su hijo por haberle destruido nuestras estatuas de Baal y Acera. Y el papá de Gedeón dijo: bueno, si Baal existe, que él se haga cargo de Gedeón. Exactamente. Entonces vino él y dijo: no, yo lo destruí. Dijo Gedeón: es cierto, yo lo destruí, pero porque Dios me mandó, porque Él tiene una misión para nosotros. Entonces todos vamos a ir a luchar contra los madianitas. Ya vamos a ser un pueblo libre y ya no vamos a sufrir más por ellos. Pero Gedeón
tuvo fe desde el principio o te seguía teniendo miedo? Seguía teniendo miedo. Seguía teniendo miedo, si era obvio, imagínate, él decía, ¿cómo voy a ir yo? Estamos hablando de que cuando dice la Biblia que cuando llegaban los madianitas, era como que llegaban langostas, porque eran miles, miles y miles y miles. Eran aproximadamente entre 130.000 a 150.000 hombres que llegaban con sus camellos y sus animales y acampaban y peleaban contra Israel. Y entonces tenían armamentos, eran hombres, eran soldados que estaban preparados para pelear. Entonces Gedeón decía, nosotros estamos pasando hambre hace mucho tiempo, no tenemos ejército, no tenemos armas, estamos débiles. No solamente débil de manera física, sino que de manera mental y de manera espiritual. Su espíritu estaba quebrado por tanta derrota y tanta miseria. Imagínate, no tenían cómo alimentar a su familia, porque Madián había arrasado con ellos, con todo lo que ellos tenían durante 7 años. Entonces él dijo, Señor, yo quiero creerte, pero perdóname que te pido una prueba. ¿Cuál fue la prueba que le pidió? Que, ¿cómo se llama? Que lloviera, pero que dejaras mojado solo la alfombra. Solo la alfombra, ¿no es cierto? Puso como una alfombrita que es como un cuadradito, digamos, como de pelo de animal. Y que el Gedeón le dijo que venga el rocío de la mañana y toda la tierra de alrededor esté seca y que solamente esté mojado en la alfombra, que en la Biblia habla de que es un vellón, es el nombre que ocupa. Es como una alfombrita peluda. Entonces, ¿qué sucedió? Al otro día en la mañana cuando Gedeón se levantó. Que solo la alfombra estaba mojada y el resto de la tierra seca. Claro, sucedió. Dios le cumplió lo que Gedeón le pidió. Y al otro día, pero Gedeón seguía teniendo dudas, ¿no es cierto? Sí, porque después dijo, bueno, ahora quiero que toda la tierra se moje y que solo la alfombra esté seca. Y bueno, obviamente Dios no se enojó porque entendía que estaba mandando a Gedeón a algo muy difícil de hacer. Entonces le dijo, ok, ¿quieres una prueba más? Te la voy a conceder. Entonces voy a hacer lo que tú me pides. ¿Y qué pasó el otro día cuando se levantó Gedeón? Hizo lo que sucedió, el resto de la tierra estaba mojada, menos la alfombra. Menos la alfombra. Entonces, ya ahí con eso Gedeón creyó que Dios estaba con él y que Dios realmente lo había mandado. Entonces él le dijo al pueblo de Israel, el que quiera venir a pelear conmigo, el que crea que Dios me habló, que crea que Dios me está mandando a esta misión, que venga a pelear conmigo. Y se juntaron 32.000 hombres. Y Gedeón le dijo a Dios, ok, Señor, ya tengo listo el ejército para ir a pelear con los madianitas. ¿Y qué dijo Dios? Es mucho. Muchos, son muchos, porque si ganan la pelea, van a pensar que fueron ustedes los que pelearon y no me van a dar el crédito a mí. Y yo lo que quiero es que darles la victoria, pero que nadie tenga duda que la victoria fue gracias a mí. Eso es lo que dijo Dios. Y entonces, ¿cuál fue la orden? Que eran menos hombres. Claro, entonces Dios le dijo a Gedeón, le dijo a los hombres, ok, el que tenga miedo y que no quiera pelear, que tenga miedo de morir y de perder a su familia, devuélvase a su casa. ¿Y cuántos hombres se devolvieron? 22.000. Entonces quedaron 10.000. ¿Y qué dijo Dios? ¿Ahora sí vamos a ir a la guerra? No, aún era mucho. Son muchos todavía. Entonces Dios dijo, vamos a hacer algo. Van a cruzar todo este desierto y cuando lleguen a un río que vas a ver más adelante, van a tomar agua. Y tú, Gedeón, te vas a fijar en cómo toman agua. Los que se tiren así como desesperados a tomar agua y laman el agua directamente, como perritos así tomando agua, los van a poner de un lado. Pero los que se pongan y se agachen y tomen agua con la mano, los van a poner aparte. Y entonces, ¿cuántos fueron los que tomaron agua así con la mano? Solo 300 hombres. 300 hombres. Todos los demás, obviamente se entiende, habían cruzado un desierto, estaban cansados, hacía calor, tenían sed, se tiraron. Pero Dios cogió estos 300 primero porque Él quería un número pequeño. Y segundo porque estos 300, al estar tomando agua con la mano,
estaban alertas, mientras tomaban agua, porque sabían que se estaban acercando a donde estaba el campamento de los madianitas. Entonces, mientras tomaban agua, estaban mirando. Y eso es lo que a Dios le gustaba, que tú estés haciendo lo que Él te dice, pero estés alerta. Estés alerta a lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, se fueron 9.700 a su casa y quedó Gedeón con 300. Imagínate, si Gedeón tenía miedo al principio con 32.000, porque iban a enfrentar a un ejército de más de 130.000, imagínate ahora que quedó con 300. Tenía ahora más miedo todavía. Mucho miedo todavía, pero él quería en su corazón, él quería seguir creyendo que estaba siguiendo lo que Dios le estaba diciendo, lo que Dios le estaba ordenando, y que Dios le iba a dar la victoria. Entonces, a Dios, para calmar ese miedo que él tenía, ¿dónde lo mandó? A ver los soldados de las madianitas. Exacto, lo mandó en la noche a que escucharan. Le dijo, vas a ir de noche, vas a ir con tu criado y vas a escuchar lo que están hablando de ti. Entonces se acercó a Gedeón de a poquito y llegó donde habían los soldados a la entrada al campamento. Los soldados nunca lo vieron a él. Dios permitió que fuera de manera como oculto. Entonces estaban hablando uno con otro de un sueño que había tenido donde habían sido atacados. Y el otro soldado le dijo, de seguro que ese sueño significa que fue Gedeón, el que vino con su ejército y nos derrotó y nos mató a todos. Y entonces al escuchar eso, Gedeón dijo, wow, ellos tienen miedo de mí. Entonces quiere decir que Dios me está dando la victoria. Y se llenó así, y dijo, ya, vamos, ya no tengo miedo. Exacto. Y agarró todos sus soldados y tal. Vamos a ir a la libertad, Israel. Como Esparta. ¡Esparta! Y entonces Dios le dijo a Gedeón que dividiera el ejército en 3 grupos de 100. Y esos 3 grupos se pusieran alrededor de los madianitas. Pero fue de noche, los madianitas no estaban listos, no estaban alertas, no estaban preparados para la llegada de ellos. Entonces estaban todo oscuro. ¿Y qué llevaban en sus manos? Antorchas. Una antorcha, pero las llevaban dentro de unos como jarritos de greda. A las antorchas iban adentro. Y en la otra mano llevaban una trompeta. Imagínate, ellos no llevaban espada, con ese tiempo no existían las pistolas, no llevaban ningún arma, o sea, llevaban una trompeta y en la otra mano tenían un cantarito, un jarrito de greda con una antorcha adentro. Y con eso Dios les dio la victoria. Ellos vinieron y de repente a la orden de Gedeón comenzaron a tocar esas 300 trompetas. ¡Wow! Ese el ruido ahí, pero de todo al mismo tiempo. Y despertaron. Imagínate que de repente no solo el despertador de la mañana nos hace brincar. Sí. Imagínate el ruido de 300 trompetas tocando al mismo tiempo. Y después de eso, cuando tocaron las trompetas, ¡pah!, quebraron los jarros de greda y quedaron con las antorchas en la mano. Se escucharon ese ruido terrible y de repente vieron fuego por todo alrededor. Y Dios mandó confusión en los madianitas. ¿Y qué empezaron a hacer? A matarse entre ellos mismos. Se mataron entre ellos mismos. Más de 120.000 hombres se mataron entre ellos mismos. Y unos pocos, alrededor de unos 15.000, dice la Biblia, que huyeron, y entre ellos huyeron los 2 reyes que tenía Madián. Entonces, en ese tiempo, la guerra no terminaba totalmente hasta que tú capturabas a los reyes y los matabas. Entonces Gedeón corrió con los otros, atrapó a esos reyes y los mató. Y ahí fue la victoria completa para Gedeón. Y tú sabes que después de ese tiempo, nunca más, Madián, que había sido un pueblo que había oprimido por años a Israel, nunca más se levantó como una nación poderosa, nunca más nadie les tuvo miedo, nunca más. O sea, la victoria fue completa desde ese día y para siempre. Israel vivió en paz por 40 años. Y después de 40 años, después volvieron a ser desobedientes, pero Dios les dio el vivir en paz y en tranquilidad durante 40 años después de ese momento. Un punto que yo quiero hacer con la historia de Gedeón con los madianitas es que Dios trabaja de manera misteriosa. Por ejemplo, todas las dudas que tenía, uno diría, oye, hasta él se le apareció un ángel, hizo todas estas cosas en la tierra,
la primera no fue suficiente. ¿Y eso qué significa? Que la batalla no era tan grande como él había imaginado. Que si tú extiendes la mano y tienes fe, un poquito de fe va muy lejos cuando es con Dios. Yes. Y para alcanzar grandes victorias hay que primero pelear pequeñas batallas. Tú sabes que las batallas a veces las más difíciles son con uno mismo. Son con las dudas que uno tiene de uno mismo. Pero tampoco uno no lo pelea solo. Uh-huh. Uno necesita aferrarse de Dios y atreverse a hacer cosas. Es como, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando aprendiste a manejar? Bueno, yo ahí descubrí que no tengo problemas cardíacos porque nos pasaron varias situaciones con Naomi aprendiendo a manejar. Bueno, y cuando yo aprendí a manejar fue lo mismo, así que a todos nos pasaba por lo mismo. Pero imagínate, tú te hubieras dado por vencida, dijiste no, a mí me da miedo, mucho carro. ¿Te acuerdas la primera vez que nos fuimos a un vecindario y se nos cruzó de todo? Se nos cruzaron perros, gente cortando el pasto, gente caminando en bicicleta, en patineta, el señor del correo, construcción. Con Gaia nomás recogiendo palos. Un señor nomás recogiendo palos. Y te acuerdas que tú dijiste, no, este vecindario es muy terrible, no puedo manejarlo. ¿Te acuerdas? Es que, para ser sincero, era mi segundo día. Ajá, yo no elegí ese vecindario porque era tranquilo, pero se nos cruzó de todo. Pero fueron cosas inesperadas que se nos pasaron en ese momento y al final, después, ¿qué hiciste? Y ahora tengo mi propio carro y ahora voy por todos lados. Seguiste manejando, te seguiste atreviendo, seguiste enfrentando esa situación que mucha gente no lo hace, ¿no? Aquí mucha gente, donde nosotros vivimos aquí en Houston, si tú no manejas, no puedes hacer casi nada. Por aquí las distancias todas son grandes, no hay micros, no hay locomoción, entonces tú necesitas aprender a manejar. Entonces, pero hay gente que no se atreve. Hay mucha gente que no se atreve y que vive una vida limitada porque no se atrevieron. Entonces hay que enfrentar esas situaciones. Pero, ¿sabes, Naomi, que tú lo has hecho de chiquitita? Voy a contar lo que pasó cuando entraste al colegio. Bueno. Cuando Naomi entró al colegio, ella entró al colegio, no me van a creer, con 2 años y 10 meses de edad. Naomi comenzó al colegio. Pero no solo eso, cuando tenía 2 años con 8 meses, ella tuvo su entrevista para que la aceptaran, para que entrara a ese colegio, porque los cupos eran limitados. ¿Qué es lo que pasó? Que yo trabajaba y necesitaba a alguien que me la cuidara durante el día. Y ¿te acuerdas? Te cuidaba una señora muy linda, la señora Santito, que la adoraba. Pero ocurrió un accidente con uno de los niños que no eran de ella, con un vecinito de ella, y nadie supo cómo reaccionar. Y a mí me dio miedo que algo le pasara a Naomi y nadie supiera cómo solucionar alguna situación imprevista. La señora era muy buena, pero no tenía conocimientos médicos y cosas así. Entonces, yo quería que estuvieras en un lugar seguro y me recomendaron este colegio. Pero era una escuela chiquitita, era como una casita. Entonces, dijeron, no, ya tiene que pasar una entrevista. Yo dije, bueno, y llegamos las dos juntas y yo voy contigo y me dicen, no, usted se tiene que quedar acá. La entrevista es solamente la maestra y tú. 2 años con 8 meses. Y lo otro, ¿no hablabas inglés? No hablaba inglés. No hablabas inglés, ¿te acuerdas? Entonces yo decía, ¿cómo la entrevista es en inglés? Tiene 2 años con 8 meses. ¿Cómo ella va a enfrentar eso? Yo, siendo tu mamá, que te adoro y que te tuve, yo pensé que no iba a ser capaz. Para que vean, hermanos. Que te iba. Para que no, vean. pero es que Naomi era lógico. Era muy chiquitita y era en otro idioma. Entonces yo pensé, no sé, yo dije, bueno, como que me resigné. Antes de que Naomi diera esa batalla, como que me resigné a que la respuesta fuera no, lo sentimos mucho, no está preparada. Y yo ya estaba en mi mente pensando en otra opción. Mientras te estaba esperando al frente, porque te fuiste a unos salones de atrás, donde fue que te hicieron la entrevista. Y entonces, al rato llegaste de la mano de la maestra y venías brincando, feliz. Y yo le digo a la maestra, le digo, ¿y? Sí, me dijo,
está aceptada, aprobada. Y estaba la muchacha del front desk, la Lisa, y que dice, y también ella tampoco creía, y le dice, ¿estás segura de que ella está lista? ¿Que la puedo matricular? Y la maestra dijo, sí, matricúlala ahora mismo. Y te matricularon, Naomi, tú eras la única latina de un colegio porque era 100% americano. Representando a la raza. A la raza. Y entonces era la única que estuvo aceptada en ese colegio. Y entonces comenzaste a ir y sí, tú toda la vida, Naomi, desde chiquitita, has hecho cosas que yo me quedo de verdad, siendo tu mamá, me quedo sorprendida de que tú seas capaz de hacer ciertas cosas. ¿Te acuerdas cuando te enfrentaste al Spelling Bee con la hija de la principal, que es la principal, aquí se le dice a la directora del colegio? Ay, era una muchacha, como era la hija de la principal y era un colegio chiquito, ella creía que ella era la vice principal, como la vicedirectora, ¿cómo se dice en Chile? Como la asistente de la directora. Y entonces ella quería ordenar, siempre quería ser la líder, la que siempre ganaba. Y la maestra, obviamente, como ella también quería ese puesto como de asistente de directora, hacía todo lo posible para dejar en buena a ella siempre, dejar lo que ella quería hacer. ¡Ah, eres tan chistosa! Sí. Y yo. Y bueno, entonces llegaron, pero lo otro, cuando decían que participaron lo del Spelling Bee, ni la mitad del colegio se paraba porque había que pararse. Y el Spelling Bee aquí, yo creo que lo han visto en la televisión, son esos concursos donde tienen que deletrear palabras, letra por letra, y son palabras difíciles porque son confusas, traen muchas letras que son como mudas, que no se escuchan cuando uno pronuncia la palabra, pero están ahí. Y hay que deletrearlas. Exacto. Y no te puedes equivocar ni una vez. Si tú te equivocas o quieres corregir, no, te descalifican inmediatamente. Entonces, y hay que hacerlo arriba del escenario, con el micrófono, y están todo el resto del colegio escuchando, viéndote, y los padres, todos los padres que van a presenciar el concurso. Entonces, la mayoría de los niños, yo creo que un 30% o menos, participa porque es voluntario, no es obligatorio. Participa. Y aquí mi niña gané 4º y 5º grado. Participó, pero la más difícil, porque cuando estaba en quinto fue, ¿no es cierto? En quinto. Ay, yo me sudaba la mano, nerviosa, porque iban descalificando, y al final quedaste tú con esta niña que se llamaba Emily. ¿Emily se llama? Yo estudié tanto para ese concurso. Yo me recuerdo que esto me metía en el baño con mi mamá. ¡Lee 20 palabras! Y lo practico. Practicamos bastante. Practicamos. Como este. Ah, sí. Sí, también. Estamos súper preparados. Y entonces ella vino y ninguna de las dos perdía. Decían una palabra, Naomi la deletreaba bien. Decían otra palabra, Emily la deletreaba bien. Y una, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y estaba dividido el colegio. Cuando tú deletreabas una palabra bien, aplaudía la mitad. Y cuando la Emily deletreaba otra, aplaudía la otra mitad. Como que se dividió el colegio espontáneamente en dos equipos. Y entonces yo como adulta, no sé, los nervios me hubieran quizás traicionado. No hubiera sido capaz de ¿cómo se llama?, de poder tener la mente clara para poder seguir participando y poder pensar con concentración y no equivocarme en las palabras, pero tú lo hiciste una y otra y al final ganaste. ¿Con cuál palabra ganaste? ¿No? Descendientes, que es difícil porque usa S y C, igual que es muy parecida en español que en inglés. Entonces ella ganó ese concurso. Pero así, y la vida va a ser siempre así, Naomi. Va a ser siempre así, van a ser desafíos, van a haber cosas que uno va a tener que enfrentarse en la vida, situaciones que no siempre vamos a tener el control. No siempre vamos a tener el control, pero tú a veces, yo sé que tú a veces has querido tirar la toalla como la he querido tirar yo muchas veces,
pero yo he querido darte herramientas quizás que yo no tuve. Por ejemplo, yo nací en los años 80, donde estaba Pinochet, donde durante 10 años de mi vida hubo dictadura en Chile, donde la gente tenía miedo de vivir, donde hubieron mucha gente que moría por expresar sus opiniones. Entonces la gente se cuidaba mucho de dónde iba, de lo que decía, de lo que veía, de todo, porque a veces errores te costaban la vida. Entonces yo nací en una generación de miedo. Aparte nací en un hogar pobre, en un hogar disfuncional, donde tenía como todo en contra, ¿me entiendes? Para como tener una vida como muy, muy limitada, no soñar mucho, donde era saludable para mí no soñar, sino que ser realista y confórmate, ¿me entiendes? Me costó muchísimo, muchísimo cambiar ese switch en mi mente y empezar a darme cuenta como que la realidad que yo tengo, la realidad que yo estoy viviendo no determina mi futuro, ¿me entiendes? Porque si Dios tiene planes para mí, no importa mi circunstancia, ¿me entiendes? Se merece un aplauso. Pero yo quise darte a ti esa otra mentalidad de que tú puedes, pero todavía a veces yo te decía, no, que tú puedes, tú eres una ganadora, tú eres una triunfadora, pero en mi corazón a veces yo tenía... Para que vean, hermanos. Tenía esa, no de maldad, sino que era... todos tienen su propia... No sé, que a veces era difícil, desde que yo te veía, no sé, enfrentar situaciones de tan chiquitita, pero poco a poco yo me he dado cuenta de que tú puedes, pero a ti también te cuesta a veces. Acuérdate de mamá, yo no sé cómo es. Pero acuérdate, Naomi, cuando estaba todavía, Naomi estudió en un colegio donde se condensan 6 años en 4, donde ella estudió los 4 años de enseñanza media, que se llaman high school, y 2 años de college, que es como 2 años universitarios. Todos esos 2 años universitarios, ese currículum se lo metieron dentro de los 4 años de enseñanza media. Entonces fue difícil, ¿no? Era difícil porque era un colegio solamente para gente, para las carreras que yo quiero. Por ejemplo, de ser ingeniera, doctora o cosas médicas, de carreras así súper difíciles. No era como una escuela por, quiero ser músico, algo quiero hacer así, era como ya, así. Todos los cabros que tú veías que iban a ese colegio ya sabían lo que querían hacer. Entonces era súper competitivo. Si cometí como un error, digamos, fallaste una clase, al tiro te echaban. O sea, era súper... Tenía que dar tu 100% todo el tiempo. Era difícil por mí porque yo hacía banda, como en middle school. Como de sexto a octavo. De sexto a octavo. Yo quería continuar. Muchas veces durante mi cuarto medio dije... es tan difícil, me hubiera gustado continuar la banda, participar en más clubs, hacer muchas más cosas que no me daba la oportunidad de hacer acá porque estaba siempre tan cansada, siempre tenía que hacerlo todo para mejorar, para quedar, porque si algo mal no quedaba, no me podría graduar con los 2 diplomas, era súper así, o sea, como dramático así. Sí, era difícil, exagerado. Era extenuante, era cansado. Y varias veces quise tirar la toalla, ¿no? Una vez por año me decía, ya, me voy, no vuelvo más, los dejo, no estoy para esta vida, me voy muy lejos, no me verán nunca más. Así, cosas súper dramáticas porque veía que todas mis amigas tenían más tiempo libre, podrían juntarse más con su amiga. Digo, chuta, estoy aquí pegada a mi escritorio, estoy estudiando, ¿y para qué? Para un papel extra. Decía, así ese mental, Pero yo decía, ¿por qué tengo que estar aquí yo? ¿Por qué tengo que sufrir si soy tan joven? Sí. Así pensaba yo. Es difícil. Y yo trataba de usar mi psicología y decirle, hija,
en muchos países las niñas están luchando por tener una educación, tú eres privilegiada, porque para ese colegio postularon alrededor de 800 muchachos, porque es por sector. Entonces, todos los de este sector, que digamos como todos los de una ciudad en Chile, postularon para ese colegio y eran solamente 120 cupos. 125 cupos. Entonces, y ella quedó en el número 36. Entonces yo le trataba de recordar a ella, tú eres una afortunada. ¿Recuerdas que nos topamos con ¿cómo se llamaba esta niña que se le cayeron el stand cuando estaba tocando la flauta? Mackenzie. La mamá de Mackenzie, nos topamos con ella y cuando ella preguntó en qué colegio estaba Naomi, yo le dijo, era el sueño de Mackenzie no quedó. Y yo le trataba de recordar esas cosas, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está frustrado y uno está cansado, uno está negativo. ¿Sí o no? Y no escucha nada, los oídos se cierran y uno no quiere escuchar nada y piensas que todo el mundo está en contra tuya y que nadie te entiende. Yo me recuerdo que hasta como el último momento, hasta que yo me gradué, estaba bien amargada. Yo digo, porque todo se lo encontraba tan difícil. Ustedes saben, haciendo 6 años en 4, era mucho, estar en clase con otro adulto, y estar tan joven, estar diciendo, debería estar con mis amigos jugando la flauta, no sé por qué estoy acá. Pero imagínate, ahora pasó el tiempo, tuviste 2 graduaciones. No, y ahora es súper bacán porque ahora estoy estudiando ya para mi carrera de enfermera y estoy estudiando con otra gente que es de mi edad. Les pregunto qué clases están tomando y ya son clases que yo ya tomé. Es mucho más avanzada. Y son menos clases ahora que tengo que tomar. Y ahora tengo esa tranquilidad más descansada, que yo tanto deseaba mientras estaba en el cuarto medio. Así que son batallas así, cada batalla es diferente. Cada batalla tiene como una gravedad diferente. Entonces, eso es todo, hermanos. Sí, pero bueno, y Dios cuando te da oportunidades tiene que tener un sacrificio detrás, tiene que haber un trabajo detrás. Por ejemplo, Dios cuando vino con Gedeón y con los madianitas, Dios pudo haber dicho, ok, ¿quieren que acabe con Madián? Voy a hacer caer fuego del cielo y los voy a destruir a todos. Ustedes quédense sentaditos ahí, tranquilitos, y yo me encargo. Pero a Dios no le gusta eso. A Él le gusta que tú pongas acción. Por ejemplo, cuando está el libro de la Biblia, no significa los deseos de los apóstoles. Lo que dijeron los apóstoles son los hechos de los apóstoles. O sea, Él te quiere ver haciendo algo. Tú tienes que poner en obra, tienes que poner trabajo, tienes que poner esfuerzo. Dios no bendice intenciones, Dios bendice acciones. Y al final la batalla no la estás peleando tú sola, la estás peleando con Dios, así que déjame leer mi nota. Léela. No estás solo, la misión de Dios es uno mismo, su ministerio. Él no puede extender la mano a uno que no lo recibe. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué? Exacto. Punto y hecho. ¿Pero qué? ¿Qué significa? Perdón, escribí en inglés. Es que soy muy gringa. ¿Qué significa esto? Que tenemos muchas dudas de alguna situación que tenemos y por pensarlo mucho, no creer en las señales que el Señor nos ha mandado, estamos prohibiendo que el Señor nos ayude a ganar la batalla más fácilmente por haberle puesto fe. Eso hay que poner fe, hay que creerle a Dios, hay que creerle en que Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Y no hay que mirar las circunstancias, no hay que mirar dónde nacimos, no hay que mirar lo que estamos viviendo, ni siquiera los errores en ellos. Porque cuando el pastor nos propuso este programa, el pastor lo propuso hace muchísimo tiempo atrás, hace varios meses. Y yo tengo que reconocer que yo no me sentía preparada.
en muchos temas, no me sentía preparada en el sentido de quizás hablar a los jóvenes, donde quizás eran temas más profundos. Yo le hice clase a los niños en la iglesia por muchos años. En la última iglesia estuve 10 años. 10 años haciéndole clase a los niños, generalmente que eran entre de tercero a sexto. De tercero a sexto básico, ese fue el grupo que yo tuve durante 10 años. Entonces yo me sentía cómoda enseñándole a los niños de esa edad, me sentía como preparada para responder preguntas que tuvieran los niños de esa edad y todo. Y cuando el pastor me ofreció que hiciéramos este programa que fuera orientado para jóvenes, yo dije, no, quizás no voy a tener quizás la palabra adecuada, la sabiduría para expresarme, no, quizás voy a ser aburrida. Aparte que, bueno, hay situaciones que ocurren en la vida de uno, que uno anda ocupado, que uno anda estresado, preocupado. Y dice, no, cuando resuelva todo lo que tengo en este momento, como que aquí se dice, como que mi plato está muy lleno de cosas. Cuando yo ya pueda solucionar todas las cosas que tengo en mi vida en estos momentos, ahí lo voy a hacer. Pero ahora no cabe, por ahora no cabe. Plato. Estamos llenos de cosas, ¿no es cierto? Sí. Pero dijimos, no, si esperamos a tener nuestra vida perfecta para obedecerle a Dios y para dar este primer paso, ¿cuándo va a ser? Nunca lo vamos a hacer. Entonces decidimos comenzar hoy. No sabemos a cuánta gente va a llegar este programa, Naomi. No sabemos cuánta gente en estos momentos está dudando mucha gente dice, ¿para qué nací? No sirvo para nada. Hay gente que piensa así, hija, lamentablemente. Entonces, imagínate, cuando yo me gradué de high school, nunca se me ocurrió ir a la universidad. Porque yo sabía que no tenía ninguna posibilidad de ir a la universidad. Porque en Chile, lamentablemente, si tú no tienes dinero, no puedes ir a la universidad. ¿Me entiendes? Y en mi casa lamentablemente había solamente para pagar lo básico y entonces yo me empecé a conformar. Pero llegué a este país y aquí logré ir a la universidad, me gradué con honores de la carrera que yo quería, pero fue algo que Dios me dio una oportunidad y yo la tomé. ¿Me entiendes? Pero fue un sueño que Dios me mandó de repente. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo ya ni siquiera soñaba con eso, cuando nunca estuvo en mi expectativa, yo ya me había conformado con graduarme de high school, de enseñanza media y llegar hasta ahí. Y Dios me mandó, pero me tuve que quemar las pestañas, aprender inglés, estudiar durante la madrugada, porque estudié siendo mamá, trabajando, dueña de casa. Teníamos un solo auto, ¿te acuerdas? Entonces tenía que dejar a mi esposo en el trabajo, dejar a ti en el colegio, irme a estudiar, volver a recogerlo, después irme a trabajar. Fue difícil. Pero yo dije, si Dios me abrió esta puerta, le voy a dar con todo. Y así fue. Entonces, por eso, Dios va a abrir puertas para todos en algún momento. Entonces, uno lo que tiene que hacer, apenas se abre esa puerta, darle para adelante. A veces no siempre todas van a ser victorias, a veces van a venir fracasos. Pero los fracasos son los que a uno le hacen ponerse la piel más dura y uno ya se levanta y vuelve a dar la pelea y ya va con más fuerza, va con más valentía, porque ya sabe lo que es caerse y levantarse. O sea, hasta yo cuando fui a Chile en el 2017 vi donde viviste, donde fuiste al colegio, era súper heavy ver que a veces vivía en esas circunstancias, donde estudiaba. Entonces, para que vean que a pesar de todo el pasado que ella tuvo, se superó estudiando. Sí, y por eso te digo, Dios a todos nos va a dar opciones, a todos nos va a dar oportunidades. Y a veces tenemos que pelear con nosotros, no solo como nosotros mismos nos vemos, sino como nuestra propia familia nos ve. Ahí tenemos el caso del rey David. ¿Sabes que el rey David fue el rey más importante de la Biblia? ¿Sabes que el rey David fue quien fundó Jerusalén? Que Jerusalén es la ciudad más importante que existe hasta el día de hoy, la que más se pelean en el mundo. El rey David fue capaz que derrotó al gigante, a Goliat. Era el rey que tuvo más sabiduría, ¿no? No, eso fue Salomón, su hijo.
Oh, Pero de cerca. David viene Jesús. De la descendencia de David viene Jesús. Y imagínate cuando Jesús entraba en el burrito, poco antes de lo crucificaran, le gritaban, Jesús, hijo de David. ¿No te acuerdas? Bueno, pero la cosa es que él era hijo tenía 7 hermanos, eran 8 en total incluyéndolo a él, y él era como el menor. Entonces en ese tiempo, bueno, un resumen cortito para el ejemplo que queremos dar, Israel tenía un rey que se llamaba Saúl, que no era un buen rey ya, estaba muy alejado de la voluntad de Dios. Entonces Dios le dice a Samuel, que era un profeta, le dice, vamos a elegir a otro rey, quiero que vayas a la casa de Isaí, y uno de sus hijos va a ser el próximo rey. Y entonces a Isaí se le olvidó que David existía. Imagínate, lo tenía tan como por poquita cosa a David, que cuando llegó Samuel le dice, tráeme a tus hijos, trajo a los otros 7 y a David lo dejó allá cuidando las ovejas, ni se acordó. Y entonces cuando Samuel le preguntaba a Dios cuál de todos ellos va a ser el próximo rey, y él dijo, este no, hasta que fueron los 7, y le dijo, no, ninguno de ellos va a ser. Y entonces Samuel dice, ¿me habré equivocado de caso? Dice, ¿habrá otro Isaí por aquí? ¿Y sabes de dónde era? De Belén, de la misma ciudad donde nació Jesús. Yes. Y entonces Samuel le dice a Isaí, ¿y no tienes más hijos? Ah, sí, le dijo, hay uno, pero es uno insignificante, le dijo. No creo que él sea escogido para ser rey. Y le dijo Samuel, a ver, tráelo. Y lo trajo, y Dios le dijo, ese es. Él va a ser el próximo rey de Israel. Entonces imagínate, a veces hay jóvenes que ni siquiera su familia tienen fe en ellos. Entonces ellos tienen que pelear con ellos mismos, con su familia que no tiene fe en ellos. Pero cuando Dios tiene planes para ti, imagínate de este muchacho que era insignificante para su propia familia, fue el rey más importante hasta el día de hoy en la historia de Israel. Es el que más se habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Me entiendes? Entonces, por eso, si hay alguna lección que se tengan que llevar... No puedo creer esto. ¿De qué? Que se tengan que llevar del programa de hoy, Oh my God. es crean a Dios. Mírense con los ojos de Dios. Sigan adelante. Sigan adelante. Y Dios va a hacer en ustedes la obra que Él tiene. Pero Dios no puede hacer la obra solo. Él necesita... Hay que extender la mano. Él necesita que uno ponga en acción, que uno le crea. Hay una gata que está molestando acá abajo, una de mis regalonas, y ¿cómo se llama? Ella es la más inquieta. Así que, ¿cómo se llama? Pero bueno, ese es nuestro mensaje de hoy. Espero que les guste. Yo sé que todos nosotros tenemos un montón de ejemplos que dar, de experiencias que hemos tenido en nuestra vida, dificultades que todos nosotros hemos podido enfrentar. Todo, aunque haya el que haya nacido en la cuna más pobre o el que haya nacido en Beverly Hills, ha enfrentado dificultades. Todos desde que somos seres humanos llegamos a este mundo que nos va a tirar cosas a nosotros que tenemos que saber aprender a sortear. La diferencia es que muchos luchan con sus propias fuerzas, pero la idea es que nosotros aprendamos a luchar con las fuerzas de Dios. Aprendamos a escuchar a Dios. ¿Y cómo escuchamos? Cuando estamos en silencio. Para poder escuchar hay que estar en silencio y Dios nos va a hablar a nuestras vidas. La Biblia, hay mucha gente que la critica, mucha gente que no cree, pero yo creo que la mayoría de la gente que critica o no cree en la Biblia es gente que no conoce la Biblia. Yo no conocía mucho Biblia. Que no la conoce. Y por eso a mí me gusta, Naomi, que nosotros vayamos a los museos. Nosotros, las personas que nos conocen, saben que nosotros conocemos casi todos los museos de aquí de Houston y de las otras ciudades que hemos tenido la oportunidad de ir. Porque los museos respaldan la Biblia.
¿Te acuerdas cuando estábamos mirando ahora estábamos aprendiendo de Baal, de Acera, de David? Todos ellos están en los museos, donde nosotros podemos comprobar que lo que dicta en la Biblia es cierto. Entonces, saquen de aquí lo que les interesa, desde aquí. Si quieren aprender un poco más, vayan a la Biblia, lean la historia de David, que está en Primera de Samuel, capítulo 16, o la historia de Gedeón, que está en el libro de Jueces, de capítulos 6 al 8. Van a aprender cosas. La Biblia, fíjate, que lo que me gusta en Naomi, que no es hipócrita. La Biblia cuenta las cosas como fueron. Habla de los errores, habla cosas hermosas de David y de Gedeón, pero también habla de los errores que ellos cometieron y las consecuencias que trajeron los errores que ellos cometieron. En toda la Biblia es aplicable a la vida real de ahora. Todos dicen, bueno, la Biblia es like outdated. Mucha gente dice que la Biblia ya pasó, un libro que pasó de moda, pero y no. Como ya no es aplicable para la vida de ahora, pero yo también voy aprendiendo con ustedes porque también estoy falta de Dios, porque yo trabajo los fines de semana, así que afortunadamente, no te rías, mamá, falto a veces iglesia un poco, po. Sí. Entonces, pero en este momento uno ve mucha maldad, entonces uno necesita acercarse más porque nos iremos pronto, hermanos, en el arrebatamiento. Bueno, la cosa es que la Biblia es un libro vivo. Cada vez que tú lo lees, va a sacar una enseñanza diferente, aunque lea la misma historia. Por ejemplo, yo estuve escuchando diferentes predicaciones de diferentes personas de los mismos capítulos de Gedeón. Y muchos le dieron diferentes enfoques, diferentes enseñanzas a la misma historia. Entonces tiene muchos aristas, muchos ángulos la Biblia. Y entonces hay muchos mensajes escondidos que uno no se da cuenta que son significantes. Y mientras más la lees, más aprendes, más te das cuenta que Dios es un Dios que nos ama, a pesar de cómo nosotros seamos. Él te ama así como tú eres hoy. Él nos ama como somos. Claro que Él, a medida que nosotros más nos acerquemos a Él nos va a ir mejorando. Pero tú no tienes que esperar ser bueno o perfecto para acercarte a Dios. Dios te está pidiendo que te acerques hoy así como eres tal cual. Y que le des la oportunidad, darle la oportunidad a Dios de que Él se acerque a tu vida, de que Él te entregue las herramientas para que tú pases por esta vida dejando un legado. Imagínate, Naomi, que el día que ya no estemos aquí nos recuerden por algo que hicimos, por algo importante, porque cambiamos la vida de alguien. Quizás no fuimos presidente de un país, quizás no nos ganamos un premio Guinness o algo, ¿me entiendes? Pero cambiaste la vida de alguien, ¿me entiendes? Y dejaste un impacto en alguien. Hiciste algo que no todo el mundo puede hacer. Y Dios nos creó a todos, nosotros no somos robots creados iguales, ni físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente. Todos somos únicos, todos somos especiales para Dios. Por eso es que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, pero hay que dejarlo trabajar. Primero, escucharlo. Y segundo, esforzarnos y dar la milla extra. Aunque estemos cansados, aunque estemos cansados no solo físicamente, sino mentalmente, porque quizás hemos tenido fracaso tras fracaso y decimos, ya no quiero intentarlo más. Dale una oportunidad más a Dios. Dale una oportunidad más de que Él se acerque a tu vida, de que Él te pueda dirigir. Dale una oportunidad más para que Él pueda cambiar el hoy que tú tienes en un mañana mejor. Él tiene planes para ti. Y es lo que yo creo en ellos mismos. Porque mi vida yo pensé que llegando a este país iba a llegar a vivir el sueño americano. Y yo me dejaba llevar, a veces las noticias te contaminan y uno se estresa, se asusta porque está este presidente o el otro presidente, pusieron esta ley o la otra ley, y yo me di cuenta que no, que independiente de las circunstancias o de quién esté en el gobierno,
mi vida no la dirigen ellos, sino que la dirige Dios. Las puertas no me las abren ellos, me las abre Dios. Y yo creo que muchos jóvenes también se sienten como decepcionados de la iglesia, hartas cosas así, pero hay que pensar que uno no va a la iglesia por la gente, por el ministerio, por el pastor, uno va por la cosa de Dios, pues para que uno pueda formar una relación con Él también, pero también que el pastor nos guíe a ser más cerca a Dios. Pero algunos, justo vi un video de eso que dicen, los jóvenes se alejan, ¿cachai? Porque tienen un trauma en la iglesia, porque afortunadamente no todas las iglesias son perfectas, ninguna iglesia es perfecta, uno ha encontrado harto maldad en la iglesia que lo utilizan para maldad. Entonces, es que la iglesia lamentablemente está formada por seres humanos y los seres humanos son imperfectos en ellos. Entonces no hay iglesia perfecta, el único perfecto es Dios. Por eso es que a través de este video le estamos diciendo a los jóvenes sobre todo que se acerquen a Dios, lean la palabra de Dios y aparte que nosotros no podemos demandar perfección de los demás porque nosotros mismos no somos perfectos, nosotros mismos cometemos errores. Entonces la idea es que los jóvenes que escuchen esto, que estén perdidos, que estén cansados, que estén decepcionados, empiezan a recobrar nuevas fuerzas. Queremos cada semana, que ya vamos a terminar, traer un mensaje diferente, un mensaje donde hablemos de diferentes temas, donde los jóvenes se puedan identificar. Y también voy aprendiendo con ustedes. Vamos aprendiendo juntos, yo también voy aprendiendo contigo. Entonces vamos a ir aprendiendo juntos nuevas cosas que Dios nos quiere enseñar. Espero que les sirva, espero que este programa les guste. Estamos comenzando, este es nuestro primer programa, estamos bien nerviosas. Bien nervioso, nos tomó como 15.000 intentos para poder grabar este capítulo, pero lo logramos. Lo logramos. Eso logramos. Es lo que sí. Dimos el primer paso, que es el más difícil. Así que íbamos a continuar adelante. A mí me gustó mucho, la verdad que a medida que empezaron a pasar los minutos, me empecé a sentir más cómoda, empecé a sentirme más no sé, como más fácil de hablar y de expresar lo que sentía. Yo soy un poco tímida, así que, pero a medida que va avanzando, a lo mejor voy a andar soltando más. No, lo hiciste súper bien. ¿Creí? Súper. Alright. Súper bien. Entonces, yo te no me hubiera atrevido a hacer esto. Sí, ahora me gustó. Así que, pero de eso trata, de que entre todos, entre Naomi, yo y todos los que escuchen este programa, avancemos juntos, crezcamos juntos, aprendamos juntos, aprendemos a confiar en Dios juntos, aprendamos a tener una relación más cercana con Dios juntos. Así que esta es una escuela para todos, para nosotros y para los que vayan a escuchar del otro lado este programa. Así que bueno, nos despedimos. Gracias por unirse con nosotros y los vemos en el próximo capítulo de Resplandeciendo. Resplandeciendo. Vamos a resplandecer juntos, ¿ok? Chao a todos, cuídense y que el Señor esté con ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Chao chiquillos, bendiciones. Bendiciones.